de agronegocios en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA y del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Lo recibimos y le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha bien? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar quería... No se escucha, ¿no? ¿Ahora se escucha? ¿Más o menos? Está. Bueno, buenas tardes. En primer lugar quería agradecer a las otras instituciones con las que pudimos organizar... estoy hablando por acá, ¿preferís que use los dos? Bueno. Esta jornada, muy especialmente a la sociedad rural, muchas gracias. A la sociedad rural y también muy especialmente a FADA, y en particular quería hacer una mención a Andrés Beibe por el trabajo que viene haciendo desde la Fundación y tratando de unir otras instituciones, como en este caso ACREA, APRESID, la Bolsa de Córdoba, Maizar y obviamente los dueños de casa, la rural. Así que Eduardo, muchas gracias. Esta charla tiene mucho que ver con lo que intentamos armar en esta jornada y la iba a dar el ingeniero Pablo Bereciartúa, que es la persona que ustedes ven por Skype, que no sé si nos estás escuchando, Pablo, ahí saluda. Entonces él va a hacer una breve introducción y después yo voy a seguir con la charla. Hola, sí. Se escucha perfecto, Pablo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. También mis disculpas por no poder estar. Hubo una razón de fuerza mayor que me impidió viajar. Por suerte, gracias a la tecnología, por lo menos vamos a poder estar comunicados. Y también he logrado enviarle al ingeniero Martín Fracchio la presentación, que entiendo que ya está ahí desplegada para que ustedes la puedan tener. El eje de la presentación es un tema que nosotros creemos de gran interés y enorme potencial, y que básicamente tiene que ver con el hecho de traer hacia el sector agro, de poder trabajar con el sector agro en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios vinculadas con nuevas metodologías para plantear los nuevos modelos de negocio posibles. La presentación consta de 3 partes. Primero hago un comentario, que yo escucho un rebote del sonido. Sí, quisiera saber si ustedes me escuchan bien. Y el sonido es más o menos. Si querés comentar los 3 y después yo sigo con la presentación. Bueno, yo entonces hago los comentarios muy breves. En la primera parte de la presentación hay una síntesis de varios de los cambios que se están sucediendo, muy principalmente desde el aspecto tecnológico. Entonces existen en el mundo grandes cambios que ahí están sumidos en algunas filminas, y esos cambios se manifiestan en oportunidades, muchas oportunidades. Por el contrario del paradigma que dice que puede ser que se estén creando grandes problemas, crece la visión que dice que la tecnología y los cambios también van a significar y están significando muchas oportunidades para enfrentar estos desafíos. Hay un video que resume a los cambios. Esto se presentó al directorio de Sony. Pablo, el sonido va empeorando bastante. Si querés lo dejamos y después hacemos en las preguntas algún comentario tuyo, porque siempre con el tiempo viste empeora esto. Sí, por favor, hagamos eso. Dale. Gracias. Gracias, Pablo. Te dejamos ahí. Bueno, como comentaba recién Pablo, cuando pensamos en lo que hoy nos comentaba Héctor, ¿verdad? Que hubo un periodo en Argentina donde lo que estaba de moda en nuestro sector era la especialización y hubo proyectos enormes de sectores como el del espárrago.
y un montón de otros productos que se hicieron enormes inversiones y se dedicó un montón de esfuerzo para tratar de llevar a la Argentina a ocupar una posición en esas actividades. Hubo otros países, ¿no? En el caso particular del espárrago, Perú empezó más o menos al mismo tiempo que nosotros y hoy Perú es el primer exportador mundial de espárragos. O sea, no es que el espárrago tenía particularmente algún problema que la gente lo iba a dejar de comer o iba a desaparecer. Pero obviamente en el armado del negocio del espárrago había ciertas características de cómo se hicieron o se intentó hacer acá y otras características de cómo se intentó hacer en otros países del mundo, donde llevaron a situaciones diferentes. Como ustedes saben, Maizar es la asociación de la cadena de valor del maíz y el sorgo, y mañana vamos a hablar un poco del tema de la cadena de valor. Pero lo que está claro es que cuando nosotros pensamos en cada una de las oportunidades que nos habló recién Héctor Huergo, sea el espárrago, el maíz, los pollos, los cerdos, el etanol, las bioenergías en general u otras, cada una de esas actividades está llevada adelante por empresas y dentro de esas empresas por unidades de negocios en las cuales se toman decisiones que permiten que en el desarrollo de ese negocio, de esa empresa hacia el futuro, haya éxito o no haya éxito. Entonces lo que vemos hoy es que en los países que son nuestros competidores, sea esto en relación al etanol o a los pollos, o a los cerdos, o a la lechería, o a la genética, al desarrollo de la biotecnología, o al ganar nuevos mercados, vemos que quienes están en el mismo lugar que nosotros, en otros países. Estuvimos con Alberto hace alrededor de un mes en Estados Unidos en la reunión de esta época del año, en la reunión de verano de la Asociación de Maíz de los Estados Unidos. Y lo que vemos es que hay una diferencia bastante grande entre el foco que ponen ellos en esos países a su toma de decisiones y el que le estamos poniendo nosotros. Quizás para todos nosotros que estamos en el sector agropecuario, algunos que tenemos más canas, bastantes años ya, nuestra gran preocupación siempre son las decisiones que toman los estados o que toman funcionarios sobre lo que hacemos nosotros. Y muchas veces nosotros en nuestras empresas, en nuestras actividades, tomamos decisiones que nos llevan a hacer que nuestra empresa familiar o parte de una multinacional o la unidad de negocios de una empresa argentina sea exitosa. Pero muchas veces en esas decisiones no llegamos a tener en claro cuáles son las razones que hicieron que seamos exitosos o cuáles son las razones que llevaron a que no nos haya ido del todo bien o que no se haya cumplido lo que nosotros soñábamos. Entonces, desde Maizar, además de tratar de construir esta visión de la cadena de valor, lo que empezamos a recibir en los últimos 2 años o 3 años son consultas desde distintos ámbitos de la cadena de valor de cómo hacer, por ejemplo, para un productor agropecuario que armó una empresa sobre algo de campo propio, algo de campo alquilado, o bastante campo alquilado y que fue creciendo, cómo analizar o cómo evaluar otro tipo de inversiones. Cómo analizar y evaluar inversiones, por ejemplo, en el sector de la bioenergía, o cómo evaluar e invertir en el sector porcino, o en el sector lácteo, o en alguna otra actividad. Entonces, bajo esta pregunta es que empezamos a buscar distintas instituciones y distintos ámbitos donde tratar de entender cuál era la respuesta metodológica, no una receta de hay que hacer tal cosa, hay que hacer espárragos, porque eso era lo que en ese momento pensábamos que era lo ideal, hacer espárragos. La Argentina llegó a tener el área sembrada de espárragos más grande del mundo. Y lamentablemente de eso, que llevó un montón de esfuerzo, un montón de dedicación y una gran inversión, hoy no hay prácticamente nada. Entonces nos empezamos a preguntar cómo, sin tener una receta, creyendo que hay un producto perfecto, que hay un producto donde está el verdadero valor y en los otros no hay valor, cómo tratar de encontrar algún método y tratar de transmitir esto. Y lo que encontramos es justamente en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que algunos de ustedes conocerán que es una universidad argentina dedicada a la ingeniería, no dedicada al tema agropecuario, no tiene una carrera de agronomía, ni tienen cursos de agronegocios, sino que ellos normalmente trabajan en ámbitos, como vamos a ver ahora en la presentación que armó Pablo con los otros profesores con los que estamos dando estos talleres de modelos de negocios, orientados obviamente al sector agropecuario,
cómo ellos trabajan principalmente en temas de información, tecnología de la información, energía y sectores industriales variados, desde el acero, la tecnología informática, el hardware de computación y de otros sectores. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer es transmitir ese conocimiento que hay en ese tipo de industrias que avanzan a gran velocidad a los empresarios del sector agropecuario para que en el momento en que tomen la decisión de invertir en el sector avícola o en la molienda o en el extrusado de soja o en la producción de etanol o de biogás o la actividad comercial o industrial que sean, que esa decisión esté basada en un análisis y que la posibilidad de éxito sea máxima, y no solamente por una corazonada o por una intuición o porque alguien le dijo, porque vio que el vecino está invirtiendo en esto y cómo no vamos a hacer esto, se toman esas decisiones. Entonces ese es el objetivo de esta breve presentación de hoy y tratar también de invitarlos a ver este trabajo entre el ITBA y Maizar como un camino a tratar de encontrar respuestas a eso, quizás sobre la base de cosas que son muy poco vistas y poco comunes en el sector agropecuario, cosas que no se enseñan en las carreras vinculadas con el agro, ni siquiera las de economía agraria o administración agropecuaria. Esto se fue al BR. Ya me fui. Bueno. Lo primero que comentaba Pablo recién, como les decía, entonces vamos a hablar justamente de este tema, que es el eje de hoy, de cómo las empresas definen su modelo de negocio y cómo entienden que funciona su modelo de negocio actual y de qué manera poder migrar o crear un modelo futuro. Pero esto, la situación de las empresas hoy, se inserta dentro de un espacio de grandes cambios. Héctor nos mostraba los cambios desde el punto de vista agropecuario y en esta presentación se entra en un eje un poco distinto, que es el cambio en relación a lo que son las tecnologías de la información. Pero lo que me parece importante, a medida que avancemos en la presentación, es tratar de hacer un paralelismo de qué manera la tecnología de la información y esta primer ley que nos habla de una gran velocidad en el avance tecnológico, que es la ley de Moore, que está ahí arriba, lo que plantea la ley de Moore, que ya tiene alrededor de unos 30 años, es este señor Moore que lo que dice es, cada 18 meses, la capacidad de procesamiento de un chip se está duplicando. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la aceleración no solamente en la capacidad de procesamiento de un conjunto de transistores, sino de la memoria, de la velocidad con la que se transmiten los datos, de la capacidad de transmitir esos datos a las distintas redes y un montón de otros aspectos que nos afectan a nosotros, fueron creciendo de manera muy extraordinaria, y eso fue afectando a muchísimas de las actividades en las que estamos nosotros. Y parte de esto es lo que empezamos a ver no solamente en el uso de los celulares en el campo, de la presupuestación, de distintas páginas web que nos hacen acceder volúmenes de información que nunca tuvimos antes, sino también empiezan a aparecer en los tractores, las sembradoras y un montón de equipamiento que nos ayudan en las situaciones normales de poner una semilla en el suelo o aplicar un herbicida, un fertilizante, a disponer de una cantidad de tecnología que va aumentando la capacidad de acceso de una forma muy importante. Entonces, lo que tenemos acá, que les comentaba Pablo recién, es el video, y me gustaría que primero veamos este video, a ver cómo era que se pasaba, no, disculpen. Vamos a ir a ver si no me equivoco, está acá. Dura 4 minutos.
Así no nos saca tanto, ¿no? Ahí estoy viendo bajándolo, pero me demoran un poco. Bueno, si les parece seguimos, porque creo que la idea está clara. Lo que es interesante que nos muestre este video es de qué manera las personas somos hoy el eje de lo que está ocurriendo en el mundo. No solamente desde la óptica que nos mostraba Héctor de la demanda de los alimentos, cómo hay miles de millones de personas que se van incorporando en el mundo al consumo de alimentos y van saliendo de situaciones de pobreza y de autosuficiencia en una situación de extrema escasez, sin acceso a la energía y con un acceso mínimo a los alimentos, sino también de qué manera esas personas empiezan a desarrollar capacidades educativas, como el tema del inglés en países como China. Obviamente, en el caso de la India, que fue colonia inglesa, el inglés es naturalmente su segundo idioma y el que los une más allá de los idiomas locales, pero también hay toda una demanda de distintas características que tiene que ver con la comunicación y con la visión del mundo, y de qué manera eso también va cambiando los hábitos alimentarios y los hábitos de vida, y eso es lo que nos afecta a nosotros como proveedores de alimentos al mundo, donde podemos pensar nuestro rol simplemente, como decía Héctor, de generar materias primas, pero también tenemos que ir pensando de qué manera entendemos a esos clientes, y justamente ese es el rol de lo que nosotros hoy queremos
empezar a discutir y que vamos a discutir durante estos 2 días de esta jornada. Entonces, como decíamos antes, hay esta tecnología exponencial, donde hay un crecimiento de este tipo de tecnologías que va afectando no solamente a la industria original de los transistores, como se plantea o la planteaba Moore en su momento, sino que va afectando todas las otras cosas que nosotros hacemos. Entonces, un tema interesante alrededor de esto es ver de qué manera aún esta aceleración ocurre desde el nacimiento de la vida, y en este gráfico lo que se ve es cómo en los últimos años la aparición de distintas tecnologías ocupa un lapso en el tiempo que desde que aparece el ser humano, desde que aparece en la vida en la Tierra, es totalmente insignificante. Esto es mostrando lo mismo, pero en forma logarítmica. Y esto lo que nos muestra es justamente un gráfico de esta ley de Moore, que es la aceleración en la evolución de todas las tecnologías, y cómo lo que está pasando cuando pensamos en función del sector agropecuario, cómo la próxima etapa de esta ley de Moore es la biotecnología, y es la aceleración en cuanto al conocimiento de los genomas, o sea, del contenido de los genes y la información contenida en los genes, que ustedes saben que el desarrollo del primer genoma humano llevó alrededor de unos 15 años y costó miles de millones de dólares, y un emprendimiento que abarcó a todos los países desarrollados del mundo. Pero hoy en realidad lo que empieza a pasar es la búsqueda de hacer el estudio de todos los genes de cualquier individuo, de cualquier variedad de maíz, o sea, de variedad de las líneas paternas de maíz, o de cualquier planta o de cualquier animal, en muy pocos días y con un costo muy bajo, y sobre la base de esa información tratar de analizar cuáles son las demandas que puede haber para tratar de resolver algún problema específico, que ese problema puede ser alimenticio, pero puede ser también farmacéutico, o sea, vinculado con la salud, o puede ser un tema de remediación ambiental, donde a partir de la adaptación de los individuos se puedan lograr los cambios que se vieron antes y que se pensó que iban a afectar solamente al sector de la electrónica. Entonces, uno de los planteos interesantes que aparece este año en un libro que justamente se llama Abundancia, que yo lo terminé de leer hace menos de un mes, justamente por recomendación de Pablo Bereciartúa, que, como yo les comentaba antes, estamos armando dentro del ITBA estos talleres para tratar de entender cuál es la situación del mundo. Entonces, cuando pensamos en lo que está ocurriendo con este tipo de tecnologías, empezando con la tecnología informática dura, de los transistores y los circuitos y las memorias, y que de a poco se va acelerando a la información, y hoy esa etapa de la información entra en la biotecnología y en el posible impacto que tiene eso en todos los elementos vivos en la Tierra. Lo que plantean los autores de este libro de la abundancia es que así como empieza a haber una enorme abundancia en información y en conocimiento y en capacidad de almacenaje y de procesamiento de esa información, también en la medida que esa tecnología esté disponible, vamos hacia un mundo donde muchas de las escaseces que nosotros conocemos, y claramente para el ser humano la primera escasez es la del agua, y una de las cosas que plantean estos en el libro es que del consumo de agua doméstico que hacemos los seres humanos, o sea, excluyendo el uso en el riego, que es el uso principal que hacemos, que ahora vamos a hablar un minuto del uso de agua en el riego en el mundo, y el segundo, que es el uso industrial. En el uso doméstico, un 30 o un 40% del agua la usamos en los inodoros. Y la tecnología del inodoro viene de la época, no sé si de la reina Victoria, en Inglaterra. Entonces cuenta de qué manera hoy lo que se están desarrollando para las zonas donde hay escasez de agua son sistemas de manejo, digamos, de los residuos que tiramos en el inodoro sin consumir absolutamente nada de agua, y que por el tipo de material que tiramos ahí, que son materiales orgánicos, se genera primero una capacidad de generación de energía y un residuo sólido que puede ser usado, o que es de hecho usado como fertilizante. Entonces lo que empiezan a plantear es que si en cada una de esas tecnologías, por ejemplo en el caso del agua, si vamos al caso del riego, el riego ocupa de todo el agua que consumimos los humanos alrededor de un 40%. Entonces, si de toda esa agua de riego pasáramos de usar riego por manto, que es un riego bastante ineficiente y que además genera problemas de salinización, de suelos y otros problemas más, fuéramos a sistemas tecnológicos un poco más eficientes, podríamos
cambiar esa relación que tenemos con el uso del agua y empezar a hacer un uso más eficiente y que tiene que ver sobre todo con el manejo de la información. El otro aspecto importante cuando pensamos en el segundo, digamos, situación de escasez, y Héctor lo comentaba muy bien recién en este debate de alimento versus energía, ¿verdad? De todos los alimentos que se producen en el mundo, hay un informe de la FAO que está bastante explicado en este libro que se llama Abundancia, pero también el informe nosotros lo habíamos trabajado en Maizar, y lo que se comenta es que la mitad de los alimentos que producimos se terminan enviando como residuo. En los países más pobres, o en los países en desarrollo, en general el residuo está al principio de la cadena. Está en la producción agrícola, en la cosecha, en la logística, en las cadenas de frío, en los almacenes, en los silos, en los medios de transporte, donde hay un gran desperdicio y una gran destrucción de valor. Y en los países más ricos, en general, donde esas cadenas de abastecimiento, de logística son bastante eficientes, hay un gran desperdicio que ocurre en la cadena comercial que va al minorista. Grandes volúmenes que van a los supermercados que se terminan desperdiciando, que terminan, no hay suficiente cantidad, entonces grandes volúmenes de productos que quedan, no ocupan suficiente espacio en la góndola, van directamente a los basurales. Entonces, lo que plantean estos autores es que justamente gran parte de la pérdida que tiene el sistema alimentario es por falta de información. Por ejemplo, si pensamos en un almacén, en un silo o en un depósito de cereal, sobre todo cuando uno piensa en los países más pobres, que son importadores de trigo, hay que pensar qué es lo que pasaba en Egipto cuando hubo esta especie de guerra civil que terminó con el gobierno compraba el trigo importado y la harina y lo almacenaba en grandes depósitos estatales donde el control de stocks y el control de plagas y todo era realmente muy ineficiente. Entonces lo que comentan estos autores es que hoy empieza a aparecer lo que se llama la Internet de las cosas, que creo que en Argentina ya hay algunas empresas que están ofreciendo ese tipo de servicios, que es en los elementos de uso común, por ejemplo en un silo, poder tener sensores de temperatura, sensores de humedad y de algún otro tipo de cosas, de actividad de plagas u otro tipo de cosas. Ellos comentan que en algunos aeropuertos del mundo empiezan a aparecer detectores de virus y de bacterias que están en el aire, que aparecen en los baños o en algunos otros lugares de paso, y esos sensores están conectados vía internet con los sistemas de salud y entonces sirven como alarmas tempranas para saber que hay una aparición de determinado tipo de patógeno en un determinado lugar. Entonces, ese tipo de información empieza a hacer que aquellos materiales, uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver que yo pueda almacenar más cosas en mi computadora, que tenga jueguitos más rápidos o que tenga acceso a más información? ¿Qué tiene que ver con la situación de escasez o de debate en relación a los alimentos y la energía en el mundo? Pero lo que plantean estos autores es que en realidad vamos hacia un mundo donde esa abundancia tecnológica se va a ir transformando también en abundancia y suficiencia de muchos recursos. Lo que no plantean los autores es lo que comentaba Héctor hoy. El sector agropecuario en el mundo lo que más sufrió, sobre todo a partir de la década del 30, que es que se entiende por primera vez este problema, es justamente el problema de los excedentes, de qué hacer cuando hay excedentes.